Buen día, Sexto. ¿Cómo andan? Bueno, espero que hayan disfrutado sus vacaciones y vamos a continuar con el tema que sigue al límite. Bueno, después del límite hay un tema que se llama continuidad y asíntotas. La continuidad se estudia generalmente sobre dos funciones. Una que son funciones por partes y la otra que son funciones racionales. Funciones racionales, ustedes ya vieron en quinto y vieron en sexto cuando tuvieron que simplificar numerador y denominador para salvar un límite. Eso es una función racional, ¿sí? Cuando en el numerador hay un polinomio y en el denominador hay otro. Eso ya lo conocen. Y estas, lo que voy a explicar ahora, son las funciones por partes, ¿sí? Esto no lo van a hacer en el estudio de continuidad. Pero si yo no explico que es una función por partes y empiezo directamente con continuidad, es como que no se entiende qué es esta función. Entonces, esta semana lo que vamos a hacer es graficar funciones por partes. Yo, por ejemplo, en el profesorado, primero tuve que hacer esto, primero graficarlas para entender de qué se trata. Y después sí voy a explicar un poquito qué es una función continua, ¿sí? Bueno, esto es una función por partes. Es aquella cuya expresión contiene más de una fórmula para distintos valores de x. Acá tienen un ejemplo, ¿sí? Yo tengo que mi función es una única función, es 2x más 1 si x es menor o igual que 0. Recuerden que cuando este signo, la parte cerradita, mira la x, quiere decir que x es menor o igual, ¿sí? Que ese valor. Entonces, para los x menores o iguales que 0 tengo esta función. Y x al cuadrado si x es mayor que 0. ¿Sí? Entonces, lo primero que se hace en una función por partes es determinar el dominio. A este 0 o al valor que sea, que puede ser cualquier número, lo vamos a llamar punto crítico. Lo voy a poner con color. Punto crítico. Y ese punto crítico lo vamos a dibujar en la recta numérica. En este caso, bueno, es 0. Igualmente al 0 hay que hacerlo siempre y además los puntos críticos, ¿sí? Bueno, entonces, ¿para qué me sirve esta recta numérica? Para saber qué función tengo a la izquierda del 0 y qué función tengo a la derecha. Entonces, para la izquierda del 0 tengo la función 2x más 1. Y para x mayores que 0, o sea, para la derecha, tengo la función x al cuadrado. Es decir, que toda la recta numérica tiene funciones. Quiere decir que mi dominio son todos los reales. Eso es lo primero que vamos a hacer, ¿sí? Bueno, ahora hay que tener en cuenta este igual que está acá. Cuando está el signo igual, quiere decir que el 0 pertenece a esa función. Entonces vamos a hacer un puntito cerrado. Y cuando no está al igual, vamos a hacer un punto abierto. Ahora se van a dar cuenta en la gráfica, ¿sí? Bueno, entonces lo primero que hago es la recta numérica para determinar el dominio. Y pongo a la izquierda la función que corresponde y a la derecha la que corresponde. Entonces, como toda la recta tiene función, quiere decir que el dominio son todos los reales. El segundo paso para hacer la gráfica de estas funciones por partes es hacer tabla de valores, pero no con cualquier valor. Yo tengo que respetar lo que me está diciendo mi función acá. Es decir, si x es menor que 0, yo no puedo poner el 1 o el 2. Entonces yo tengo que poner valores que entren en lo que me está pidiendo acá la función. Menores o iguales que 0, es decir, del 0 para allá, o sea, los negativos. Conviene poner 4 valores. Yo voy a poner el menos 3, menos 2, menos 1 y el 0 lo voy a poner, ¿sí? Esos valores se reemplazan en donde está la x, ¿sí? Y se hace la cuenta. Por ejemplo, cuando x vale menos 3, hago 2 por menos 3 más 1. Queda menos 5. Acá hago 2 por menos 2 más 1. Queda menos 3. 2 por menos 1 más 1.
queda menos 1. Y acá hago 2 por 0 más 1 queda 1. Ya hice la tabla de valores para mi primer función. Y ahora voy a hacer otra tabla de valores para la segunda función. Aclaro que acá hay 2, puede haber 3, 4, 5, no hay una determinada cantidad de funciones que puede aparecer acá. Bueno, entonces, x mayores que 0, voy a poner el 0, 1, 2 y 3. Acá el 0 no está incluido, pero en la tabla conviene ponerlo para saber dónde se marca. Entonces lo que yo aconsejo es, en la tabla, hacer el punto abierto y cerrado para quien corresponde. Dijimos que acá el 0 está incluido, así que va a tener un puntito cerrado. Y acá el 0 no está incluido, porque no está al igual. Entonces yo sé que eso va a llevar un punto abierto en la gráfica. Para mí es la forma más fácil de graficar esto. Bueno, reemplazo a la x, entonces me queda 0 al cuadrado es 0, 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9. Y estas dos tablas se grafican en el mismo eje, porque como dije hoy, esto es una sola función, ¿sí? Ahora voy a hacer el gráfico para que vean cómo queda. Bueno, y acá tenemos el gráfico de la función del ejemplo 1, ¿sí? Dijimos que cuando x vale menos 3, y vale menos 5, entonces me paro en el menos 3 y bajo 5. Cuando x vale menos 2, y vale menos 3, entonces me paro en el menos 2 y bajo 3. Cuando x vale menos 1, y vale menos 1. Y cuando x vale 0, y valía 1. Y en ese valor habíamos hecho un punto cerrado, que es este, ¿sí? Entonces, cuando llegué al 0 hice un punto cerrado porque estaba el signo del igual. Bueno, y la segunda función, que era x al cuadrado, cuando x valía 0, y valía 0 y era un punto abierto, ¿sí? Cuando x valía 1, y valía 1. Cuando x valía 2, y valía 4. Y cuando x valía 3, y valía 9. Recuerden los conceptos. Cuando la x está elevada a la 1 en una función, la gráfica siempre es una recta. Por lo tanto, la hago con regla, uno esos puntos, pero continúa la recta hacia abajo, porque dijimos que son todos los menores que 0. Es decir, yo en la tabla pongo 4 valores, pero son infinitos los menores que 0. Entonces la continúo. Y cuando la x estaba elevada al cuadrado, siempre la gráfica, y lo vimos en cuarto, era una parábola. Por lo tanto, estos puntos nunca los podría unir con reglas, ¿sí? Porque una parábola es una curva, ¿sí? Lo importante de este tema es que en el mismo valor haya un punto abierto y un punto cerrado. Y esto tiene que ver con la definición de función que vimos al principio. Para que una relación sea función, a cada elemento del dominio le tenía que corresponder un solo valor, ¿sí? Si yo acá tuviera abierto y abierto, no sería función porque el 0 no tendría imagen. Si yo tendría los dos cerrados, tampoco sería función porque el 0 tendría dos imágenes. Entonces, para que esto sea función, en el mismo valor que se cierra, en el otro se tiene que abrir, en la otra función, ¿sí? Y si lo tengo abierto y abierto, ese valor lo voy a quitar del dominio, porque si no, no es función. Y yo estoy diciendo que el título es funciones por partes. Entonces, para que sea función, en el mismo número tiene que haber un punto abierto y un punto cerrado. Esta recta no la puedo continuar para arriba. ¿Por qué? Porque en el ejercicio decía que era para los x menores o iguales que 0. Es decir, llega hasta 0 y ahí se termina. Y ahí arranca la otra. Esta tampoco podría continuar para acá. Yo tengo que respetar lo que dicen las funciones. Entonces yo le voy a dar un segundo ejemplo donde voy a hacer unas guías que no son asíntotas, sino unas guías para no equivocarme y no pasarme de esas guías, porque si no el gráfico está mal. Bueno, entonces, dibujo la función. Y ahora les explico un poquito cuándo una función es continua y cuándo no. Gráficamente, una función es continua cuando yo no tengo que levantar el lápiz de la hoja. Si yo tengo que levantar el lápiz para seguir en otro lado, esa función ya no es continua. Fíjense esta función.
Una función se mira siempre de menor a mayor. Por lo tanto, vengo acá con el lápiz y llego acá. Pero para seguir, tengo que levantar el lápiz y volver de acá para arriba. Quiere decir que esta función no es continua en x igual 0, que es el punto crítico que tiene la función, ¿sí? Entonces, hoy lo único que van a hacer ustedes esta semana es graficar y aclararme si es continua o no en el punto crítico o en los puntos críticos, ¿sí? Bueno, entonces, continua es cuando yo vengo y nunca tengo que levantar el lápiz para hacer un dibujo. Si yo vengo por acá y llego acá y la función continúa acá abajo, yo de acá tengo que levantar el lápiz para seguir acá. Entonces no es continua. Analíticamente lo vamos a empezar la semana que viene. Analizar cuando una función por partes es continua o no en forma analítica. Esta semana lo que estamos haciendo es en forma gráfica, ¿sí? Y nada más. Bueno, ahora les doy otro ejemplo. Bueno, como verán en este segundo ejemplo, mi función contiene tres funciones en la misma, ¿sí? Menos 3x menos 5 si x es menor que menos 1, es decir, del menos 1 para la izquierda. X al cuadrado menos 1 si x es mayor que menos 1, mayor, en este caso no es igual, mayor que menos 1 y menor que 3. No está al igual en ninguno de los dos. Entonces es mayor que menos 1, menor que 3. Quiere decir que en la tabla yo tengo que poner todos los valores comprendidos entre menos 1 y 3. Y 8 si x es mayor o igual que 3, es decir, del 3 a la izquierda. Entonces vamos a determinar el dominio. Hago la recta numérica y tengo del menos 1 para la izquierda la función menos 3x menos 5. Entre menos 1 y 3, que son los dos puntos críticos que tengo, menos 1 y 3, lo que pasa es que el 0 hay que dibujarlo, porque es el que divide los negativos de los positivos. Entre menos 1 y 3, yo tengo la función x al cuadrado menos 1, y para los mayores que 3 mi función es 8. Bueno, ¿cuál es el dominio? Los reales menos el menos 1. ¿Por qué tuve que sacar el menos 1? Porque el menos 1 no está incluido ni acá ni acá. Por lo tanto, el menos 1 no tiene imagen y entonces dejaría de ser una función. Entonces, para que esto siga siendo una función, si un valor no pertenece ni acá ni acá, se lo quita del dominio, ¿sí? Bueno, pero en las tablas de valores, ese menos 1 igual se pone porque son los puntos críticos donde se analiza la continuidad. Entonces, tengo que hacer tres tablas de valores. Yo acá ya las hice con los valores correspondientes. Total, ustedes ya saben hacer una tabla de valores. Para valores menores que menos 1, puse el menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Los reemplacé en donde está la x y me dio estos resultados. Entonces, en el menos 1, mi punto es abierto porque el menos 1 no pertenece a esa función. La segunda tabla son los valores comprendidos entre menos 1 y 3. Ahí puse todos. Menos 1, 0, 1, 2 y 3. Entonces el menos 1 lleva un punto abierto porque no pertenece a la función. Y el 3 en esta también lleva un punto abierto porque tampoco el 3 pertenece a esa función, ¿sí? Y 8 si x es mayor o igual que 3. Entonces, mayores que 3 tengo el 3, 4, 5, 6, lo que quieran poner. Y siempre mi resultado es 8 porque yo no tengo dónde reemplazar a los valores, si es una función constante. Entonces, en este caso, en el 3 voy a hacer un punto cerrado en la gráfica porque el 3 sí pertenece a esa función. Bueno, entonces, ya tengo las tres tablas, lo único que me queda hacer es el gráfico y ahí me voy a dar cuenta si esa función es continua o no en el menos 1 y si es continua o no en el valor 3. Bueno, acá ya hice el gráfico porque si no pierdo mucho tiempo. Volví a repetir las tablas para que ustedes vean por qué quedó el gráfico así. Entonces, cuando x valía menos 4, y vale 7. Cuando x valía menos 3, y vale 4. Acá está el 4. Cuando x vale menos 2, y vale 1.
cuando x vale menos 1, y vale menos 2, y ahí el punto era abierto, ¿sí? La segunda tabla era una parábola, porque tenía la x elevada al cuadrado, y me daba que para menos 1, cuando x vale menos 1, y vale 0, o sea, el punto queda acá abierto, ¿sí? Acá. Para 0 es menos 1, me paro en el 0 bajo 1. Para 1 es 0, queda acá. Para 2 es 3 y para 3 es 8. Y en el 3 acá estaba abierto. Y la tercera tabla era que me daba siempre 8 porque era una función constante, entonces queda acá. Pero miren qué pasa acá. Acá en el 3, para 3 me dio 8 y era abierto. Y acá para 3 me dio 8 y es cerrado. Entonces, si en el mismo valor yo tengo punto abierto y punto cerrado, entonces se cierra, ¿sí? Queda punto cerrado, ¿sí? Entonces, bueno, la gráfica viene así y vuelve así. Entonces vamos a analizar si es continua en los puntos críticos. Fíjense que yo con verde lo que hice fue marcar con línea punteada los dos puntos críticos para que, por ejemplo, esta recta no equivocarme y que continúe del menos 1 para abajo, porque estaría mal, porque esta llegaba hasta menos 1, esta recta, entonces no la puedo continuar. Entonces, esas líneas verdes que no son asíntotas, son guías nada más, me dan una idea hasta dónde tiene que llegar una función y a partir de ahí arrancar la otra. La segunda función no puede arrancar ni antes ni después. Tiene que arrancar en la línea punteada. Por eso para mí lo más fácil es hacer estas guías para no perderme y no seguir con la función. Fíjense que esta la continué porque esta era para valores menores que menos 1. Menores que menos 1 son hasta el menos infinito. Entonces, si bien mi tabla llegó hasta el 7, yo la continúo porque es para los menores que menos 1. La segunda era entre menos 1 y 3. Entonces, es entre guía y guía, queda graficada la segunda función. Y la tercera era para los x mayores o iguales que 3. O sea, si bien yo en la tabla puse hasta el 6, ¿sí? La recta esta la hago hasta donde hice el eje x, ¿sí? Bueno, nos queda analizar si la función es continua en el menos 1 o no y en el 3. Vamos a ver en x igual 1. Menos 1, perdón. En x igual menos 1. Yo vengo graficando así y cuando llegué al menos 1 pegué un salto para seguir graficando. Por lo tanto, no es continua. Vamos a ver qué pasa en x igual 3. En x igual 3. La función viene acá. Cuando llega al 3 continúa acá. Es decir, yo no tengo que levantar el lápiz para seguir dibujando esa función. Quiere decir que es continua. Entonces recuerden, cuando gráficamente no es continuo, cuando yo levanto el lápiz para seguir dibujando. Entonces yo acá vengo con la función, tuve que levantar el lápiz para seguir dibujando la parábola, pero acá sigue la función, no tengo que levantar el lápiz. Quiere decir que en el 3 x es continua, ¿sí? Bueno, en esta semana es todo, por lo menos ahora cuando yo la semana que viene explique continuidad, van a entender que es una función por partes. Ya no la van a graficar, el que la quiere hacer la puede hacer, pero no es necesario. Pero ahora ya saben qué es una función por partes y cuándo es continua y cuándo no. Bueno, nos vemos en la próxima clase. Chao.